5 de la tarde con 30 minutos y desde la sala de redacción de CNN Chile les damos la bienvenida a Hoy es Noticia en esta jornada, último día de la semana en que comenzamos de inmediato revisando los titulares. 4 extranjeros, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos por el secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani, quien fue liberado durante la madrugada en la comuna de Puente Alto. El gobierno valoró el plazo en que se resolvió este caso, mientras que el fiscal nacional enfatizó en que el país cambió en materia de seguridad. La justicia amplió la detención de los sospechosos hasta el miércoles. La presidenta del Partido Socialista descartó un enfrentamiento entre las distintas visiones de los partidos que apoyan la candidatura de Janet Jara, pese a las tensiones que genera la negociación parlamentaria. En tanto, el bloque de derecha de republicanos, el Partido Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano inscribió en el CERVEL el pacto Cambio por Chile, descartando entonces ir en una lista con Chile Vamos. El alza en las cuentas de la luz disparó el IPC de julio un 0,9%. Además, la unidad de fomento subirá 352 pesos en un mes. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, atribuyó la variación a factores puntuales y descartó que haya un cambio relevante de tendencia en la inflación. El presidente Donald Trump anunció este viernes que se reunirá muy pronto con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. En una conferencia de prensa, el mandatario aseguró que hay una oportunidad para lograr la paz en la zona y que tanto el presidente ruso como el ucraniano tienen ese objetivo. Y en el deporte, la karateca Valentina Toro obtuvo una histórica medalla de bronce en los Juegos Mundiales de Chengdu en China. Se trata de la primera vez que un chileno obtiene una presea en deportes de combate en un mega evento. Comenzamos la revisión de las noticias con la liberación del empresario que fue secuestrado el día de ayer y la detención de 4 sujetos de nacionalidad extranjera que van a permanecer en prisión preventiva hasta el próximo miércoles. Todos los detalles de lo que ocurrió en este caso que comenzamos a seguir el día de ayer nos lo va a contar Felipe Hernández. Hola, Felipe. ¿Cómo estás, Mati? Muy buenas tardes. Claro, están detenidos en tránsito, podríamos decirlo de alguna manera, porque justamente el equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público solicitó vía oral al tribunal la ampliación de la detención de estos 4 presuntos involucrados en este secuestro ocurrido en la jornada del día de ayer a eso de las 10 de la mañana, cuando el empresario Rodrigo Cantergiani llegaba hasta la empresa de la cual es el dueño. Hablamos de la empresa Serplaza, ubicada en la calle Colorado o El Colorado, en la comuna de Quilicura. Lo que vino de ahí en adelante, bueno, fueron horas de, obviamente, preocupación para su familia, a quienes comenzaron a llamarlos estos plagiadores a sus teléfonos en al menos 3 oportunidades, pidiéndole dinero para ser liberada la persona que había sido secuestrada. Se les pedía alrededor de 300 millones de pesos para su liberación. Sin embargo, según lo que se ha podido señalar, y aquí hay que dar el crédito al diario La Tercera, que se habrían hecho algunos pagos, más bien un pago de 80 millones de pesos presuntamente para conseguir su liberación. Ese dinero se realizó, ese pago, y finalmente Rodrigo Cantergiani, este empresario, que es uno de los ex dueños de Audax Italiano, este club deportivo del fútbol chileno, bueno, fue liberado en la comuna de Puente Alto, esto en el cercano al acceso de la salida de Gabriela, en una pasarela que está ubicada sobre el acceso sur, sobre la autopista acceso sur, y en este sector justamente él se percata de la presencia de un vehículo tipo transfer que pasaba por este sector. Le habría pedido ayuda para que lo trasladaran hasta una comisaría, y finalmente esta persona lo sube al vehículo y lo lleva hasta la comisaría más cercana, hasta la 38 comisaría. Es ahí donde él
da a conocer que es justamente la persona que había sido plagiada durante horas de la mañana y finalmente comienza toda esta articulación para señalarle a la familia que ya había sido liberado y fue rescatado sano y salvo, porque fue rescatado incluso sin lesiones aparentes, al menos es lo que se ha señalado. Pero las labores para poder dar con el paradero de los sujetos seguían realizándose y finalmente se encuentra y se detienen a 4 sujetos, 4 presuntos involucrados, pero no se descarta que puedan existir más. Eso al menos es lo que se ha establecido. ¿Quiénes son o qué se sabe al menos de estas 4 personas? Es que serían 2 hombres y 2 mujeres. Uno de ellos es de nacionalidad colombiana, los otros 3 de nacionalidad venezolana. Hay una de estas mujeres que sería menor de edad. 4 sujetos que están involucrados y que están detenidos. Pasarán la noche en la tercera comisaría de Carabineros en Santiago Centro, hasta la espera de que se realice la audiencia de control de detención, la cual se va a realizar el próximo día miércoles 13 de agosto a las 9 de la mañana en el Centro de Justicia, donde se va a controlar la detención y posteriormente, tras recabar mayores antecedentes, se va a formalizar. Recabar antecedentes me refiero en estos días y a la espera de que puedan haber novedades en torno a posibles nuevas detenciones. Bueno, se debería formalizar también el mismo día miércoles tras la audiencia de control de detención. Pero durante horas de esta mañana hubo vocerías, hubo palabras para referirse justamente a esta labor investigativa que permitió la liberación de esta persona y también de este empresario y también de la detención de estos 4 presuntos involucrados, estos 4 sujetos. Bueno, quien habló en una primera instancia fue el fiscal nacional Ángel Valencia, que se refirió de esta manera a la labor investigativa, a lo que se está desarrollando y al combate contra el crimen organizado, si es que este hecho en particular puede ser considerado como tal. Revisemos justamente lo que señaló el número 1 de la Fiscalía Nacional. Sabemos que las calles no son las mismas que teníamos antes, sabemos que la noche no es la misma que teníamos antes. Y la ciudadanía ya hizo cambios en su vida. Y Carabineros y la Fiscalía también ya hicimos cambios en nuestro proceso de trabajo. No es una realidad a la que tengamos que adaptarnos, es una realidad a la que ya nos adaptamos. El segundo mensaje es para los que todavía están prófugos y que nos están mirando por la televisión. En Chile secuestrar no es gratis. En Chile estos secuestros, Carabineros, la PDI y la Fiscalía los aclaran y terminan con detenidos. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, dentro del marco de la ley, para que secuestrar personas no sea gratis en Chile, no sea rentable. Ahí está entonces las palabras que entregaba el fiscal nacional Ángel Valencia. Aquí hay que señalar también y nuevamente dar el crédito a la tercera, porque entrega algunos antecedentes relevantes en torno a esta investigación. Y señala, entre otras cosas, que existiría un trabajador de la misma empresa quien aparentemente habría dateado a un grupo de sujetos para justamente señalarle, por ejemplo, a qué hora llegaba este empresario Rodrigo Canteriani hasta Quilicura, también los movimientos que él realizaba, por lo tanto habría entregado justamente antecedentes a estas personas y para que se concretara finalmente este secuestro. Lo cierto es que todos son antecedentes que están siendo manejados por la Fiscalía, en este caso por el equipo ECO, quienes deberían entonces sumar antecedentes en el marco de estos días o en el ambiente de estos días que van a ser utilizados para justamente reunir mayores datos, mayores antecedentes a esta carpeta investigativa por este delito gravísimo en el cual todos han señalado que, sobre todo, por ejemplo, ayer escuchábamos las palabras del ministro Luis Cordero, es uno de los delitos más graves, considerando que aquí se vulneran las libertades de las personas y principalmente su intimidad. Es por eso justamente que es de máxima gravedad este tipo de hechos.
Revisemos ahora las palabras que entregó el fiscal metropolitano sur, Héctor Barros, quien al mismo tiempo es el coordinador del equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público aquí en la región metropolitana, y que se refiere justamente él puntualmente a esta investigación propiamente tal que dio finalmente con la liberación sano y salvo, afortunadamente hay que decirlo, de este empresario, Rodrigo Cantergiani, secuestrado en la jornada del día de ayer y liberado esta madrugada. Simplemente decir que la investigación no se acaba acá, que la investigación está recién comenzando y que se siguen haciendo y se van a seguir haciendo una serie de otras diligencias que se encuentran pendientes. El delito ha cambiado en nuestro país, el secuestro es uno de los delitos que más vulnera los derechos fundamentales de las personas, y lo importante acá es que la víctima fue liberada y que la víctima fue liberada en buenas condiciones de salud. Eso es lo importante, al menos es lo que se ha establecido por todas las voces que se han manifestado respecto de esta situación ocurrida en la jornada del día de ayer y que se extendió hasta las primeras horas del día de hoy. Es importante señalar también que como lo decía el fiscal Barros, es importante señalar que esta investigación sigue abierta. No se descarta que puedan haber más involucrados en este aspecto, y por eso es que se señala que siguen todas las líneas investigativas, sigue Carabineros trabajando en tratar de dar con el paradero, en primer lugar, de posibles nuevos detenidos, pero además de un factor muy importante. Yo les había mencionado el hecho de el dinero que habría sido solicitado. Pues bien, hubo un pago finalmente, no los 300 millones, se habla que fue mucho menos, pero de todas maneras fue una alta suma. Se habla de cercano a los 80 millones de pesos. Cuando se produce la transferencia a estos sujetos es que Carabineros tuvo otra instancia para conseguir una señal para detener a estos sujetos, a estos presuntos involucrados, y se pudo recuperar parte de ese dinero que fue transferido, pero no la totalidad. Por eso es que están tras justamente posibles nuevos detenidos y de la otra parte del dinero que no pudo ser recuperado, la que hasta ahora no ha sido justamente mencionada por los organismos que están involucrados, imbuidos en esta investigación. Mientras tanto, vamos a seguir escuchando otras declaraciones. Es el momento de escuchar al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien ayer no quiso entregar mayores antecedentes respecto de esta investigación. Era una situación que había ocurrido recientemente y que se había informado recientemente a los organismos oficiales, pero ya con la detención de estos 4 involucrados, presuntos involucrados, y con la liberación de la víctima, bueno, tuvo palabras para referirse a esta labor investigativa. Revisemos justamente lo que señalaba la autoridad de gobierno. Reducir el plazo de la resolución de casos reduce la brecha de impunidad, disuade a quienes pretenden o osan cometer este tipo de delitos. Y en tercer lugar, es un mensaje para las personas de que las instituciones del Estado actúan, son fuertes, pero sobre todo, que es lo más relevante, actúan coordinadamente. El diálogo del Ejecutivo con el Ministerio Público ha fluido en torno a este tipo de casos. No es esta la instancia para hablar de cuestiones presupuestarias cuando estamos en presencia del esclarecimiento de un evento muy relevante. Solo indicaré que existen mecanismos formales de conversación irregulares sobre la disposición de los recursos. Ahí está, las palabras del ministro Cordero. Yo les había mencionado entonces también que esto está a cargo, o más bien coordinado por parte del equipo ECO del Ministerio Público, pero quienes están justamente indagando, buscando antecedentes y por supuesto buscando a los detenidos, a los posibles involucrados, y quienes detuvieron a estos 4 sujetos, bueno, es Carabineros, particularmente el equipo el OS9 de Carabineros, también la BOCAR, que estuvo presente en el lugar del sitio del suceso en la comuna de Quilicura. También equipos de la sección de investigación policial, la CIP, de diferentes comunas, entre otros, para justamente dar con el paradero de estos presuntos involucrados y de otros más, tal vez.
por eso mismo entonces es que vamos a escuchar ahora las palabras que entregó el general director de Carabineros. Esta actividad, para que ustedes también sepan, las voces que ustedes escuchaban anteriormente y la que vamos a escuchar ahora, la del general director de Carabineros, Marcelo Araya. Esta actividad los reunió a todos en el OS9 de Carabineros, en las nuevas dependencias de esta unidad de la institución policial uniformada. Se había señalado en un comienzo que la víctima estaba justamente en estas dependencias. No se le vio y por eso es que habían rumores respecto de aquello. Bueno, finalmente ninguna de las autoridades se reunió con la víctima, no hubo contacto con ella, solamente los funcionarios que trabajaron en esta investigación. No hay ninguno de las personas que hemos escuchado que se haya reunido con la víctima. Eso hay que dejarlo clarificado también, y eso fue algo que también se solicitó mencionar. Bueno, escuchemos justamente lo que señalaba otra de las voces que habló esta mañana a propósito de esta investigación. Hablamos del general director de Carabineros, Marcelo Araya. Desde el primer momento en que se toma conocimiento de esta situación que siempre va a ser compleja, se activa inmediatamente los equipos especializados, en este caso el equipo que tiene la experiencia en el tema de secuestro, y inmediatamente también se inician las coordinaciones, como debe ser, con los fiscales del Ministerio Público. Y eso permite, en definitiva, privilegiar lo que es la liberación, en este caso, de la persona que se encuentra en calidad de víctima, y como también ya se ha señalado, lograr en este momento la detención de 4 personas que obviamente van a estar siendo investigados. Hay un antecedente importante, Mati, que bien vale la pena mencionar. En estas llamadas telefónicas que realizaron los secuestradores a la familia, ellos se hicieron pasar por integrantes de una banda delictual que se denominan los pulpos. Los pulpos, para que ustedes sepan, y aquí voy a hacer un resumen muy breve, es una banda delictual que tiene origen en Perú, y principalmente sus integrantes son de esa nacionalidad, son de nacionalidad peruana. Llegaron a Chile y comenzaron con las extorsiones, principalmente a locatarios, a dueños de locales comerciales, para cobrarles, entre otras cosas, lo que ellos denominan como vacunas, que son tributos para que ellos puedan funcionar y puedan operar de forma tranquila. Pero de esa manera los pulpos comienzan a reunir fondos. De esa manera opera al menos una parte de esta acción delictual que realiza este grupo internacional. Ellos se hacen pasar, estos 4 plagiadores, o al menos eso es lo que se ha señalado, que estos sujetos se habrían hecho pasar por integrantes de los pulpos, pero no lo son. Y eso es lo que habría generado también preocupación en la familia, considerando la historia, el historial que tiene esta banda delictual, por cierto, y que podría haber generado quizás mayor consecuencia para la integridad de este empresario, de Rodrigo Cantergiani, quien afortunadamente, reiteramos, fue liberado esta madrugada en la comuna de Puente Alto, en el sector del acceso sur, sobre una pasarela, y donde afortunadamente fue encontrado sin mayores lesiones en su integridad. Ese dato respecto de que estos sujetos se hicieron pasar por integrantes de los pulpos también está incorporado dentro de la carpeta investigativa, por lo tanto debería darse a conocer en la próxima semana, el día miércoles a las 9 de la mañana, cuando se realice en una primera instancia el control de detención de estos 4 involucrados y presuntos involucrados, y posteriormente la formalización de cargos en Mati, y esto, como les señalo, el miércoles 13 a las 9 de la mañana en el Centro de Justicia. Claro, lo decías tú, Felipe, lo preocupante en este caso es que la víctima, el empresario secuestrado, aparentemente se tiene que hacer toda la investigación, completarla, por cierto, pero no estaba ligado a ningún delito, no había crimen organizado de por medio en que estuviera involucrado y que hubiera sido un posible ajuste, sino que es un empresario que, dadas sus capacidades económicas, es secuestrado, y eso es un peldaño más arriba en la escala del delito. Así que hay que estar atentos, pendientes, y sobre todo atentos a la formalización del próximo día miércoles para conocer
un poco más sobre este delito, los involucrados y sus motivaciones. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao. Y a esta hora de la tarde vamos a hablar de política porque Republicanos, el Partido Social Cristiano y el Nacional Libertario inscribieron su pacto para elegir parlamentarios. Lo hicieron el día de hoy, una semana antes del plazo establecido, de la fecha límite para presentar su lista parlamentaria. ¿Y qué significa esto? Que no hay ninguna posibilidad para que Chile Vamos tenga un espacio en esa conversación. Ya no lo hubo. Ese fue el portazo final y Colomba Eichholz nos va a contar cómo se produjo y cuáles fueron las explicaciones que se dieron por lado y lado. ¿Cómo estás, Colomba? Muy buenas tardes, Mati. Así es, se echaron por tierra, ¿no es cierto?, esta insistencia que había desde Chile Vamos para poder lograr una lista unitaria, una lista única en todo el sector de la oposición, una idea que también habían planteado incluso empresarios como Juan Sutil, el recién integrado, ¿no es cierto?, la persona al equipo de Evelyn Matei. Ahora todavía queda la opción de pactos por omisión, pero primero vamos con el tema de hoy, con las imágenes que estamos viendo justamente de estos partidos, de estos conglomerados cuyos presidentes, secretarios generales llegaron hoy día hasta el CERVEL. Vemos a Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, a Johannes Kaiser, candidato presidencial también del Partido Nacional Libertario, y la diputada Sara Concha en representación del Partido Social Cristiano para inscribir este pacto parlamentario que se llama Cambio por Chile. Recordemos que ellos habían anunciado, de hecho, ya hace un tiempo que estaban trabajando en este pacto parlamentario. Se llamaba Derecha Unida. Hubo un cambio de nombre ahí que también explicaba el presidente del Partido Republicano, porque justamente esta nueva derecha, como también la habían bautizado en un entonces, se deja ser o permite ser de alguna manera un cambio, decían algunos parlamentarios y también por supuesto el presidente del Partido Republicano, con la inscripción de este pacto de cara a la elección parlamentaria, un pacto que de hecho, si bien no se inscribieron los candidatos, se inscribe como pacto, pretende inscribir posteriormente a 183 candidatos a la Cámara de Diputados. 77 de esas candidaturas pertenecen a mujeres, y decía Arturo Esquella, se va a hacer en los próximos días, incluso antes del plazo final para inscribir las candidaturas tanto presidenciales como parlamentarias, que es el próximo 18 de agosto. Y hay que decirlo también, Mati, como ya lo mencionábamos, esto de alguna manera ya deja de manera tajante que no va a haber un acuerdo unitario en la oposición. Si bien Chile Vamos está trabajando con demócratas para también llevar una lista parlamentaria, un pacto parlamentario, lo cierto es que por lo menos en la oposición van a haber dos pactos parlamentarios y por supuesto también Amarillos por Chile, que ha mencionado que van a ir con una lista única. Así que hay división por lo menos en la oposición respecto a las parlamentarias. Ya, ¿y qué pasa con los pactos por omisión? Porque si este pacto lleva candidatos a senador en todas las regiones en que se eligen, los que se tendrían que omitir son los que inscriben después sus candidaturas. O eso, aunque no, ya que no está definido el nombre, todavía hay un espacio de negociación. Todavía hay un espacio de negociación, y lo decía así durante esta jornada Arturo Esquella. Si bien entonces se presenta este pacto electoral con la idea de que sean 183 candidaturas, lo cierto es que hay espacio todavía para conversaciones que de hecho se están manteniendo. Lo decía también el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, en CNN Prime con Mónica, ¿no es cierto?, hace un par de días, que hay conversación justamente para llevar candidaturas en las regiones binominales, es decir, en donde se llevan, ¿no es cierto?, 12 candidaturas para la elección senatorial, que esas regiones serían Arica, Tarapacá, Atacama y también la región de Aysén. Ahora también Arturo Esquella mencionaba que es una conversación difícil, porque obviamente Chile Vamos tiene senadores en esas regiones y son senadores que quieren ir a la reelección en la mayoría de esas regiones. Entonces también es una conversación difícil en donde se tiene que conversar con los candidatos que obviamente optan por la reelección para saber si es que finalmente van a ceder ese cupo para que el Partido Republicano, el Nacional Libertario o el Social Cristiano presenten una candidatura para el Senado. Y Chile Vamos tiene que incorporar también a los deseos parlamentarios de demócratas. Así es. Que está dependiendo de eso también la conformación o la integración de ellos a ese pacto. Bueno, y de hecho Demócratas, Mati, justamente a las 20 horas del día de hoy va a tener su Consejo General de manera telemática, en donde se dice está en tabla esta votación del acuerdo parlamentario que por lo menos se ha avanzado con Chile Vamos. Hay diferencias al interior de Demócratas respecto a esto, pero primero y antes de irnos a otro partido vamos a pasar a revisar las declaraciones del presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, tras la inscripción de este pacto Cambio por Chile.
Los partidos de Chile Vamos, 2 de 3, no estaban abiertos, digamos, a la posibilidad de considerar siquiera un pacto entre nosotros. Sabemos que las razones son bastante naturales. Ellos tienen candidatos que son hoy día parlamentarios en ejercicio y con mucha dificultad podrían decirle a la mitad de ellos que no pueden ir a la reelección. Independiente de eso, independiente de las razones más de fondo, las razones más prácticas, yo creo que este es el mejor escenario para todos quienes quieren que las fuerzas políticas al interior del Congreso Nacional cambien de una vez. Me da la impresión de que ya todos entienden lo suficientemente claro que esta es la mejor manera de maximizar la representación en el Congreso Nacional de quienes hoy día estamos en la oposición. Claro, entonces deja entrever que está esa opción, está esa conversación también con Chile Vamos, no critica tampoco a lo que fueron las conversaciones, como si, por ejemplo, íbamos a pasar a revisar las declaraciones de la diputada Sara Concha, que de manera más tajante critica la falta de disposición desde Chile Vamos para poder generar una lista unitaria. Arturo Esquella se queda entonces con que todavía hay conversaciones que se tienen que mantener con los 3 conglomerados de Chile Vamos de cara a la elección presidencial, y también desde el Partido Republicano, bueno, decían que van a ser un tercio de candidatos para cada partido, porque obviamente estamos hablando de 3 conglomerados que firman este pacto electoral, y por lo menos desde el Partido Republicano, Mati, compartieron algunas de las candidaturas que van a presentar. Hablamos, por ejemplo, de Sebastián Zamora, ¿no es cierto?, que luego de haber sido sobreseído del caso Pío Nono, bueno, él renuncia a Carabineros, se incorpora al Partido Republicano y ahora obviamente también quiere disputar el cupo para participar en la elección para la Cámara de Diputados, específicamente en el Distrito 7. Luego, por ejemplo, también Enrique Basaletti, que es parte también del equipo de seguridad de José Antonio Kast, el general en retiro de Carabineros por el Distrito 8. Tenemos también a Pedro Lea Plaza, que recordemos el año pasado fue candidato a alcalde por la comuna de Lo Barnechea, a Macarena Santelices, quien también fue candidata a la gobernación de la región metropolitana, todo eso para la Cámara de Diputados. Y en la senatorial también hay rostros conocidos del Partido Republicano, como lo es Arturo Esquella, el presidente del partido que va a disputar la senatorial en la región de Valparaíso, y también a la secretaria general del Partido Republicano, a Ruth Hurtado, que va también a participar de la elección para conseguir el escaño en la región de la Araucanía. Hablamos también con el candidato presidencial, presidente del Partido Nacional Libertario y diputado, varios cargos, ¿no es cierto?, de Johannes Kaiser, quien también envió un mensaje a Chile Vamos y también dejó de manera tajante las diferencias que hoy existen con Chile Vamos y por qué finalmente no se pudo llegar a un acuerdo en una lista unitaria de toda la oposición. Así que pasemos a revisar esas declaraciones. Es complejo cuando hay visiones distintas de cómo hacer las cosas. Es muy complejo llevar entonces una lista en común, porque eso significa entrar a subsidiar opiniones políticas, una forma de hacer política con la cual uno no siempre está de acuerdo. Respeto las decisiones que ha tomado Chile Vamos en los últimos años en materia política, pero no las comparto. Y por el hecho de no compartirlas, evidentemente que se hace muy complejo ir en una lista única con ellos. En algún momento mucha gente en Chile se sintió abandonada por la coalición de Chile Vamos. Entonces, si estuviésemos de acuerdo en todo, no existiría ninguna razón de ser para nuestra existencia. Bueno, también Mati, eso y esas declaraciones no es primera vez que las escuchamos por parte del diputado Johannes Kaiser. Recordemos en todo lo que fue la discusión previsional, Johannes Kaiser marcó una diferencia con Chile Vamos, dijo que de alguna manera ese fue el punto de quiebre entre las coincidencias que pudo haber habido entre el Partido Nacional Libertario y Chile Vamos, y es por eso que también empezó a marcar más coincidencias con el Partido Republicano, y así también se sumó el Partido Social Cristiano, que recordemos también proclamó a José Antonio Kast como su candidato presidencial, mientras que Johannes Kaiser sigue siendo el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario. Mati, también hablaba con analistas durante esta jornada y se ha hablado mucho de esta situación con expertos en esta materia que indican que de alguna manera esto imita lo que ocurrió en 2021 con la nueva izquierda, podríamos decir que es hoy el conocido Frente Amplio, que desplazó al socialismo democrático en ese entonces, no solamente en la presidencial, sino también en el Parlamento. Y hoy día, conversando con diferentes analistas, bueno, señalaban exactamente lo mismo, que esta bautizada nueva derecha de alguna manera viene a desplazar, o podría desplazar, obviamente, porque esto es decisión de la ciudadanía, a lo que es la fuerza de Chile Vamos. Sin duda, aquí en esta elección se juegan muchísimas cosas, no solamente la presidencial, lo que tiene más votos, sino que la hegemonía de una de estas dos derechas por sobre la otra. La nueva con la que es tradicional, la que es más extrema con la centro derecha, por eso ahí está la supervivencia de el que tiene el rol preponderante. Claro, y también un poco el centro más político, que es el que ha tratado también de abarcar Evelyn Matei con su
candidatura presidencial. Una candidatura que es apoyada obviamente por Chile Vamos, de quienes hoy también tuvimos declaraciones por este pacto parlamentario de Guillermo Ramírez, diputado y presidente de la UDI, y también de la secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Valladares. Así que pasemos a revisar las declaraciones de allá. Las palabras aguantan cualquier cosa, lo relevante son los hechos. El Partido Republicano ha pedido unidad y hoy día inscribe su lista parlamentaria sin haber tenido la intención de conversar para tener una lista unitaria. Lamentablemente, si llegamos a perder el Congreso, aunque tengamos más votos en las oposiciones, esto va a ser culpa de la falta de unidad. Nosotros esperamos tener muy buenas noticias estos días respecto a un posible pacto con el Partido Demócrata y además lograr todas las coordinaciones posibles con todos aquellos que nos sentimos oposición para que esa gran mayoría opositora el próximo año pueda tener esa misma realidad en el Congreso. Un Congreso que represente lo que Chile hoy día de verdad necesita. Como Renovación Nacional y como en Chile Vamos a seguir insistiendo en la unidad hasta el último minuto y es por eso que esperamos poder coordinarnos de la mejor manera posible con todos los partidos que hoy día nos sentimos oposición. Bueno, una coordinación entonces, Mati, como decía, que se está tratando de hacer con demócratas. Hoy día tienen el Consejo General de ese partido en donde se espera que se pueda votar una lista parlamentaria unitaria con Chile Vamos, y también habían voces que decían que se podía ya proclamar a Evelyn Matei como la candidata presidencial de demócratas. Ahora, esa decisión se tiene que tomar en la institucionalidad del partido, por supuesto, en el Consejo General. Ahora, ¿Jimena Rincón va a la reelección? Jimena Rincón va a la reelección, dependería de si es que va de candidata presidencial, porque justamente fue proclamada como la candidata presidencial a comienzos de este año de demócratas, y dependería obviamente si es que hoy día, por ejemplo, el Consejo General toma la decisión de que Jimena Rincón no va a ser su candidata presidencial y lo va a hacer Evelyn Matei, se tome también la decisión entonces personal y profesional de Jimena Rincón respecto a su carrera política, porque también recordemos que ella es la presidenta del partido. Claro, pero puede ser una herramienta de presión, porque sumar otra candidatura a la derecha ya es una amenaza también para ese sector de centro derecha. Así es. También en la centro derecha, como ya decía, hubo críticas provenientes justamente de Sara Concha, de la presidenta del Partido Social Cristiano, quien fue mucho más tajante, podríamos decir, que sus pares que estaban justamente en el servicio electoral inscribiendo este pacto parlamentario. La diputada, de hecho, arremetió con todo, podríamos decir, contra Chile Vamos, acusando de que ellos nunca tuvieron la disposición para ponerse de acuerdo en una lista parlamentaria única, lo que de alguna manera, Mati, también trae recuerdos de lo que fue la negociación para una primaria presidencial de oposición, en donde también habían acusaciones de lados y lados, en donde decían que, por ejemplo, Chile Vamos no había tenido disposición y desde Chile Vamos que el Partido Republicano no había tenido la disposición. Así que de alguna manera se asemeja a lo que ocurrió para la primaria presidencial, que finalmente no hubo en la oposición. Así que vamos a pasar a revisar justamente qué tuvo para decir la diputada y la presidenta del Partido Social Cristiano, Sara Concha. Hoy día estamos concretando acá este pacto parlamentario que ya habíamos anunciado hace meses atrás sin Chile Vamos, es porque nosotros consideramos que el llamado a esta unidad o a hacer una lista parlamentaria única se quedó solo en una declaración de buenas intenciones, porque a la hora de poder colocarnos de acuerdo, la verdad es que nunca estuvieron tan disponibles como lo estuvimos muchas veces nosotros como Partido Social Cristiano y sin duda el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario. Por lo tanto, hoy día concretamos este pacto, el Cambio por Chile, pero también basado en la unidad de esta nueva derecha que sin duda viene a traer un aliento de esperanza a aquellos que hoy día están decepcionados de esta política tradicional de la derecha. Una decepción, decía Sara Concha, del sector, pero lo cierto es que también hay una decepción desde Chile Vamos, específicamente decía el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, por lo que fue la negociación para lograr una lista unitaria. Miguel Mellado decía que Chile Vamos quedó en deuda por no lograr un acuerdo de una lista unitaria junto a los partidos que hoy inscribieron su pacto electoral. Y recordemos también, Mati, que Miguel Mellado ha sido una voz que ha causado polémica en los últimos días al interior de Chile Vamos, por lo que se llaman los descuelgues o fugas respecto a la candidatura de Evelyn Matei. En Radio Universo el día martes, de hecho, se le consultó quién es el candidato o candidata presidencial del diputado de Renovación Nacional, a lo que el parlamentario respondió que el voto es secreto, jugando un poco también al límite de lo que ya mencionó y aseguró, por ejemplo, el ex presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín. Pasado al Tribunal Supremo. Y también el senador de Renovación Nacional, Alejandro Kuzanovich, que ya pasaron, como tú decías, al Tribunal Supremo porque aseguraron estar apoyando la candidatura de José Antonio Kast, cosa que no ha hecho Miguel Mellado, pero también
no ha demostrado con firmeza estar detrás de la candidatura de Evelyn Matei. Fue bastante crítico, como ya decía entonces, por no haber logrado este acuerdo parlamentario, así que vamos a pasar a revisar las declaraciones del parlamentario. Hay que ser muy pitonizo para llegar a la conclusión de que esto de la lista única era una quimera, era un tema más comunicacional que real. Yo creo que los esfuerzos que tienen que hacerse van dados en la segunda vuelta más que en la lista parlamentaria. La competencia ya estaba desatada, sobre todo para aquellos parlamentarios de la UDI, donde republicanos obviamente les va a aceptar un golpe fuerte y duro. Este tema del esfuerzo de las directivas de Chile Vamos quedaron en deuda. Y yo creo que ese esfuerzo quizás tampoco era real del otro lado. Declaraciones entonces que de alguna manera no van en línea con las de su secretaria general, de Andrea Valladares, de Renovación Nacional, que de manera más positiva, ¿no es cierto?, decía que se siguen tratando de tener conversaciones, negociaciones con demócratas para llevar una lista parlamentaria entre Chile Vamos y demócratas, y también por otra parte ya con este pacto parlamentario inscrito del Partido Nacional Libertario, Republicanos y el Social Cristiano. Mati, que también hay que estar atentos obviamente a la nómina de candidatos que van a dar a conocer previo ya al plazo final de inscripción, que es el próximo 18 de agosto, no solamente en el pacto electoral, sino también en Chile Vamos y en todos los demás partidos. Bueno, en general, los que corren a sacarse la foto con el candidato que va subiendo son los que se sienten amenazados de perder su cupo. Pero en este caso, claro, sí, el diputado Mellado, que pertenece a Renovación Nacional, critica su entorno, o sea, además puede perder su propio cupo. Exactamente, y bueno, Miguel Mellado, vale decir, también quería competir por la senatorial, y durante el Consejo General que se realizó en Renovación Nacional el sábado pasado, bueno, se le dijo que su cupo se le iba a dar, o por lo menos los deseos que él tenía para la senatorial se le iban a entregar a Miguel Becker, de Renovación Nacional también, así que eso generó cierta molestia, por lo que nos decían desde Renovación Nacional, en el diputado, y por eso quizás podría estar, ¿no es cierto?, dando estas declaraciones. Hay que ver obviamente si es que esas declaraciones llegan a una tan firme como es la que mencionó y ya aseguró Carlos Larraín y también el senador Kusanovich. Así que hay que estar atentos a toda esta carrera parlamentaria y presidencial también. Y a los nombres, bien. Muchísimas gracias, Colomba. Y nosotros a esta hora vamos a revisar lo que está pasando en la vereda contraria, en el oficialismo, donde también se están tensionando las negociaciones para una lista única por las pretensiones de cada uno de los partidos. Esto en una semana además marcada por algunos errores de la candidata Janet Jara. Vamos a contactarnos con Francisca Cárdenas para conocer más detalles. Hola, Francisca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y siguen las negociaciones parlamentarias de lista única o dos listas, eso está por definirse también, pero todo más cerca de una lista única en el oficialismo de cara a las próximas elecciones de noviembre. Por otro lado, también siguen las reacciones en torno al programa de las primarias, el llamado programa de las 7 páginas de las primarias oficialistas de la candidata del oficialismo, la candidata presidencial del oficialismo y la DC, Janet Jara, en torno a cómo se va a componer, qué va a integrar, cuáles propuestas van a quedar del primer programa al que se está construyendo ahora por parte del equipo económico, por parte del equipo programático finalmente de la candidata Janet Jara. Se habla justamente de los ajustes que se están haciendo, los cambios de lo que salía en un comienzo en ese programa, de eliminar las AFP, por ejemplo, de la nacionalización del cobre y el litio, y por otro lado también cómo ha ido cambiando ese discurso luego de que ella ayer reconociera justamente en una agenda desplegada por la región de Valparaíso que fue un error presentar ese punto, el punto 10 del programa de las primarias, de que había que nacionalizar el cobre y el litio. Pasemos a escuchar primero qué han dicho los distintos miembros del oficialismo en torno a las negociaciones parlamentarias y después vemos qué han dicho también con respecto al programa. Aquí hay un objetivo estratégico que debe ser común. Si hay otros partidos que tienen un objetivo distinto, creo que se están equivocando, porque la definición de una lista única apunta a mayor elegibilidad con competencias de igualdad de condiciones. Muy clásico en una negociación que cada uno trate de decir que los otros son los que están trabando. Yo creo que hoy día todos los partidos tenemos que revisar nuestras pretensiones y hacer gestos, porque con que uno u otro se baje no alcanza. Tenemos que todos los partidos adecuar nuestras pretensiones si queremos lograr la lista única.
Claro, y son varios los cupos que se están negociando en distintas regiones, pero lo que se pide por parte de algunos miembros del oficialismo es generosidad. ¿Pero de qué sector? Justamente desde el Frente Amplio, donde son más los cupos que se están solicitando, aproximadamente 40. Ya serían 220 los cupos que se están negociando por parte de los distintos partidos oficialistas. Y ojo, porque acá los partidos pequeños también son clave. Por ejemplo, Acción Humanista, la Federación Regionalista Verde Social también, porque si ellos se niegan justamente o tienen alguna postura, alguna respuesta a alguna negativa por parte de los otros partidos de presentar a sus candidatos, que piden varios más de los que tienen en el Congreso, si ellos se niegan podría no haber lista única. Así que escuchemos parte también de lo que han dicho otros representantes que llegaron hoy incluso con una mochila, decía ahí el presidente de la ADC, con los nombres y su propia lista parlamentaria. Me parece una frase poco amable, pero no escuchó a nadie. Lo dijo Juan Luis Castro. No, pero él no representa al partido en cuestión, digamos. Ninguno de los partidos, ninguna de las presidencias de partidos ha hecho una observación de ese tipo en todas las reuniones que yo he estado. La ADC tiene claro cuál es el diagnóstico y tiene claro cuáles son sus peticiones y tiene claro cuáles son las negociaciones y tiene claro cuáles son nuestras líneas rojas, así como yo espero que ningún partido se meta con algún militante nuestro. Bueno, ¿y qué ha pasado en torno al programa? También hemos hecho las consultas con respecto a las consecuencias políticas que ha traído justamente los distintos ajustes por parte de quien lidera el equipo económico de Janet Jara, Luis Eduardo Escobar, que ayer también podíamos conversar con él. Le preguntábamos sobre qué pasaba, si se seguía insistiendo por parte de algunos sectores como el Partido Comunista sobre eliminar las AFPs, por ejemplo, también en la nacionalización del cobre, el salario vital de 750.000 pesos, que es algo que se planteaba por parte de él, incluso desechando esa opción. Él también se ha mostrado contrario a la cantidad de ministerios, así que pasemos a escuchar parte también del balance que se hace de esta compleja semana en torno a las ideas programáticas. ¿El socialismo democrático está liderando la construcción del programa? No estoy trabajando en eso, pero yo creo que aquí no es que nadie lidere una cosa u otra, sino simplemente todos los partidos tenemos que colaborar con las mejores personas que tengamos. Así que tampoco esto es un enfrentamiento entre sectores. Las discusiones que se dan a través de la esfera más política, digamos, y que han tenido esta semana alta connotación, son a mí un poco las que menos me preocupan. El programa se está discutiendo, pero los ejes del programa son crecimiento sustentable y con empleo decente, temas sociales como seguridad pública, vivienda y salud, además de educación. Ahí están entonces las distintas reacciones, hay que estar atentos entonces a las negociaciones parlamentarias. Se han presentado algunos nombres puestos sobre la mesa, como por ejemplo de la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, también de Gustavo Gatica en el Distrito 8, que es un distrito que le interesa a varios actores del oficialismo, como a la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, que dicen que se dio su cupo a través de una carta también de la directiva. Y por otro lado también han sonado otros nombres, la Federación Regionalista Verde Social, como Fulvio Rossi también, que es parte de los nombres que ha sonado. También Alejandro Navarro, se dice que serían parte de los nombres que está presentando el partido del diputado Jaime Mulet. Así que nos vamos a quedar muy atentos a esas negociaciones y también a los nombres que se van presentando por parte del oficialismo. Muchísimas gracias, Francisca Cárdenas, con la información política del oficialismo. Y cuando son las 6 de la tarde con 14 minutos, hacemos un alto, una pausa en Hoy es Noticia con imágenes de Concepción, cielos absolutamente despejados, un hermoso atardecer a esta hora de la tarde con 13 grados de temperatura. En estos momentos se anuncian cielos también despejados para este fin de semana. Ya estamos de regreso con más. Y esta semana se realizó la inauguración del primer condominio de viviendas tuteladas en la región de Arica y Parinacota, que tiene como finalidad entregar una solución habitacional para los adultos mayores. Vamos a hablar de los adultos mayores, vamos a hablar de esta necesidad puntual de vivienda, de independencia, pero también vamos a hablar de lo que esta semana nos ocupó y que es, entre comillas, el edadismo que se da en las redes de los bancos, porque finalmente, ustedes lo recuerdan, esta tarjeta de coordenadas, de claves para los bancos para hacer transferencias, finalmente se tuvo que extender un año más
porque no se había hecho la capacitación necesaria de estas entidades bancarias con personas mayores para que pudieran efectivamente migrar hacia una clave digital. Vamos a partir con este tema con la directora nacional del SENAMA, del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Claudia Asmat. Claudia, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos para hablar de las problemáticas en general de las personas mayores y partiendo por el tema de esta tarjeta de coordenadas que finalmente no se hizo una marcha blanca y se tuvo que extender un año más. Bienvenida. Muchas gracias, Matilde, y a través de ti también saludo a todos los que nos están escuchando hoy día, porque creo que esta es una gran oportunidad. Valoramos muchísimo del Servicio Nacional del Adulto Mayor que esto nos permita generar mesas de trabajo con las propias personas mayores y con todos los organismos involucrados para generar un plan, porque sabemos que la inclusión digital de las personas mayores hay una brecha sociodigital importante de la cual nos tenemos que hacer cargo. Y ¿qué van a hacer? Porque esto, claro, se extiende por un año, pero va a llegar esa fecha y los adultos mayores que no se capaciten o que no se alfabeticen digitalmente van a tener ese mismo problema. ¿Qué es lo que se puede hacer? Hay algunos que ni siquiera tienen conexiones celulares. ¿Cuál es la cuantificación del problema que hacen ustedes? Sí, mira, nosotros concretamente empezamos a trabajar primero en talleres de inclusión digital, en donde las personas mayores aprendan a usar el uso de estas tecnologías con una metodología especial. Para eso, primero generamos un manual en donde les explicamos a las propias personas mayores cómo utilizar las aplicaciones de los teléfonos para aquellos que lo tengan, ¿no? Porque en general las personas mayores reciben teléfonos heredados de la familia o no necesariamente son en smartphone. Entonces, en este manual, que está tanto digital como en papel, las personas mayores pueden aprender por sí mismas a través de las familias o a través de talleres. Y lo que estamos haciendo es que firmamos un convenio con la Subsecretaría de Telecomunicaciones que tiene que garantizarnos el acceso a las tecnologías con la Subsecretaría de Gobierno para la participación y nosotros como Servicio Nacional del Adulto Mayor en materia de vejez y envejecimiento, el uso. Y también hicimos una guía de orientaciones gerontológicas para cuando les enseñamos a las personas mayores. Es como aprender un idioma nuevo. Eso es lo que yo he escuchado cuando se habla de la alfabetización digital de las personas mayores, que esto tiene que tener una cierta pedagogía, un método que no es como solamente decirle aprieta este botón o este otro, vamos a solucionar un problema con el micrófono, pero mientras lo solucionamos, claro, aquí tenemos estas guías que ustedes han sacado porque básicamente se necesita una metodología distinta. Por supuesto, y también se necesita articularnos todos entre los actores públicos y privados, porque los municipios, algunas fundaciones, los gobiernos regionales, las propias agrupaciones de personas mayores hacen taller de inclusión digital porque aquí se requiere de un proceso. Pero las capacitaciones y aprendizaje de las personas mayores requieren de un entorno seguro, de perder miedo, ¿no? La seguridad de hacer las transacciones. Entonces, el que las tarjetas de coordenadas, que no lo ocupan todos tampoco, ¿no? Pueda llegar a reemplazarse por otra metodología, parte desde la base en que le entreguemos a las personas mayores los elementos para que puedan decidir y incluirse en esta ciudadanía digital. Porque muchos ya con la tarjeta de coordenadas era lo que habían aprendido y se manejaban hasta ahí. Pero el siguiente paso ya es tener además un teléfono inteligente. Sin duda, y por eso el acceso es tan importante y acá SENAMA articula con las distintas entidades públicas y privadas para que esto pueda llegar también a las zonas rurales. Nosotros en los talleres que hacíamos, por ejemplo, en la isla de Chiloé, la señora María nos decía, mire, tengo 84 años y hoy día mis nietos que se fueron, los veo por WhatsApp, me comunico con ellos. Otros aprendieron a tejer con algunas aplicaciones, TikTok. Hay muchas personas mayores que navegan, pero necesitamos trazar un plan de cómo vamos a abordar a todas esas personas mayores para que puedan ser parte y autónomos digitales. Esas son las herramientas que tenemos que entregar. Y esto es un reto y un desafío
muy grande porque tenemos que motivarlos, que quieran tener confianza con usar ese teléfono o estas tecnologías. Y es un camino sin retorno también, porque si vemos los antecedentes, los datos que nos muestra el INE en cuanto al envejecimiento de la población, ya tenemos un 14% mayor de 65 años, son casi 2.600.000 personas mayores de 65 años, aunque adulto mayor se cataloga desde los 60 años, por lo tanto serían bastante más de 3 millones de personas, y eso solamente va a aumentar, por lo tanto todas las necesidades de las personas mayores se están multiplicando. Y desde esa perspectiva también hay otras que son los cuidados cuando ya no pueden ser autovalentes, o la necesidad de compañía también. Y ustedes inauguraron en Arica este condominio de residencias tuteladas, que son viviendas para personas que tienen autonomía y que es el primer paso, ¿no? Que puedan vivir acompañadas, pero cada uno con su espacio y su privacidad, su independencia. ¿De qué se tratan estas residencias y qué fue lo que fueron a hacer Arica? Sí, bueno, muy importante porque los condominios de viviendas tuteladas son casas individuales con acceso universal, en que las personas mayores tienen una sede comunitaria, jardines comunes, y que es una política que viene hace muchísimo tiempo, pero no es solo entregar en comodato, vale decir, las personas mayores no pagan arriendo, son sus casas de por vida, ellos se hacen cargo de algunos gastos como luz y agua, y lo que se propicia ahí, que esa es la diferencia, se entregan herramientas para vivir en comunidad con tus pares, con la comunidad que está fuera del condominio de viviendas tuteladas, restablecer vínculos a lo mejor con esa familia que no tiene, porque hoy día, con datos que tú decías, es muy importante establecer que el censo del 2024 nos mostró mayores de 60 años son un 19,8% de la población de Chile de hoy, ¿no? 3.700.000. Pero si nosotros pensamos y proyectamos de aquí al 2050, 1 de cada 3 vamos a ser personas mayores de 60 años y vamos a tener alrededor de 1.900.000 de personas mayores de 80 años. Y por lo tanto, hoy día los condominios de viviendas tuteladas son una política que viene a mantener esa autonomía e independencia, porque además el censo nos mostró que los hogares son unipersonales en un 30%, y de esos el 14,6% son personas mayores. Entonces, que puedan vivir con sus pares, compartir y tener un modelo de intervención en donde hay profesionales que acompañan a que esto es un proceso de curso de vida, uno no envejece a los 60 años, se produce independencia, un nuevo proyecto de vida. Mira, Matilde, yo estuve ahora, lo que tú contabas, en Arica, el primer condominio de viviendas tuteladas de Arica, y don Salvador, de 81 años, que vivió, trabajó siempre de cuidador, asegurando, pero vivió siempre en una pieza, porque arrendando una pieza. Hoy día dice, con mis 81 años, en esta casa realizo un proyecto de vida y veo esperanza y futuro aquí, porque tengo vecinas, a lo mejor puedo encontrar hasta el amor ahí, ¿no? ¿Por qué no? Son capacidades que no se pierden. Exactamente, y además vivir en comunidad está comprobado que es uno de los elementos que permite mejorar la calidad de vida, alejarse de enfermedades cognitivas, porque la sociabilidad es súper importante en personas mayores, pero claro, es demasiado bueno para llegarles a todos en un país en que los recursos son escasos. ¿En cuántas regiones están estos condominios de viviendas tuteladas y cuál es la necesidad? Sí, la necesidad, en verdad, cubrimos hoy día, tenemos 61 condominios de viviendas tuteladas, nos falta la región de Antofagasta, pero tenemos una proyección de crecimiento porque aquí también se da la articulación del Estado. Los construye el Ministerio de Vivienda a través de Subservio y después los operamos nosotros en Senama, y tenemos una proyección en donde también se articula con los municipios o bienes nacionales que nos entregan los terrenos. Tenemos una proyección de aquí al 2028 de llegar a 80 condominios de viviendas tuteladas. La mayor dificultad, Matilde, son los terrenos, porque hay ciertas condiciones en donde tienen que insertarse, ¿no? Que esté la locomoción a ciertos kilómetros de un CESFAM o insertos dentro de la ciudad, para que también sea amigable con las personas mayores el vivir ahí y compartir con la comunidad que los rodea. Bueno, sabemos los problemas de escasez de vivienda que hay para las familias. Nos imaginamos que en el caso de las personas mayores, no sé si sea prioridad o no.
Nosotros lo tenemos como una prioridad dentro del programa de gobierno para avanzar con mayor cantidad de condominios de viviendas tuteladas. Sin duda que los recursos siempre son limitados y también la posibilidad de encontrar los terrenos para hacerlo. Y hoy día todos los condominios están ocupados, ¿hay posibilidades de postular? Sin duda, esto también, porque muchas de las personas mayores cuando se van de los condominios es porque recibieron su vivienda definitiva o porque decidieron cambiarse de región más cerca de alguna red de apoyo, porque lo que hacemos en los condominios de viviendas tuteladas también es activar sus redes de apoyo, hermanos, hijos en otras comunas, y lo que hacemos es que las personas mayores postulan a través de ventanilla única, tienen que ser del 60% del registro social de hogares, no tener redes de apoyo efectivas, por supuesto no tener vivienda propia, y las listas de espera dependen de las regiones. ¿Y ser autovalente? Por supuesto, ser autovalente. Y ahí, Matilde, me preguntas algo muy importante, porque como por proceso de vida nosotros sabemos que el 78% de las personas mayores, por la encuesta de ENDIDE, Discapacidad y Dependencia del 2022, son autónomos e independientes. Y por lo tanto, por proceso de vida, a lo mejor si te fracturas la cadera vas a perder autonomía, y lo que nos sucedía es que esa persona mayor tenía que ir a un establecimiento de larga estadía y después no podía volver a su casa. Entonces hoy día pusimos técnicos de enfermería o asistentes del cuidado para mantenerlos en su casa, porque el deseo que hemos levantado con las personas mayores es vivir insertos en su comunidad, o sea, si una persona llega a este condominio, si va perdiendo autovalencia, ¿no lo van a echar? Por supuesto, lo que hacemos es mantenerlo el máximo del tiempo con un plan de intervención. Si las condiciones dentro del condominio de viviendas tuteladas no se dan para mantener los cuidados de largo plazo, entonces nosotros mismos gestionamos el traslado hacia el dispositivo que responda a sus necesidades de cuidado. Y eso ha sido una articulación que hemos aprendido en el transcurso del tiempo, y que el gran desafío es que podamos responder a todas esas necesidades de las personas mayores. Porque durante esta semana, en un artículo de prensa, estaba este triste dato que más de 800 adultos mayores con alta médica no pueden salir, por ejemplo, de los hospitales por falta de redes de apoyo y se quedan. Y los establecimientos de larga estadía tampoco tienen todas las plazas para cubrir todas las necesidades. ¿Qué es lo que pasa con estas personas que las dan de alta y quedan en una especie de limbo? Sí, muy importante la pregunta. Nosotros venimos trabajando con el Ministerio de Salud, FONASA también. Durante el año pasado trasladamos alrededor de 452 personas mayores que estaban en esta situación porque están de alta y egreso hospitalario por más de un año, incluso algunos antes de la pandemia, pero este desafío que nos ponemos por delante también es cómo construimos una sociedad que genere una ruta específica para dar respuesta a esto. Y mientras tanto, esas 800 personas, ¿qué pasa con ellas? Pero por eso es tan importante, por ejemplo, el marco del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, que es el derecho de ser cuidado y el derecho de quien cuida. Y también vemos como experiencias facultades en el Servicio Nacional del Adulto Mayor, a propósito de otro proyecto de ley, porque en Chile no existe un marco normativo que garantice los derechos de las personas mayores. Entonces, hoy día estamos muy esperanzados en estos dos proyectos, en donde el sistema de protección social también lo considere como un derecho, ¿no? Bueno, está la ley Papito Corazón, pero también hay un proyecto de el Hijo Corazón, porque de acuerdo a la ley vigente, cuando los padres ya no pueden ser autovalentes, son los hijos los que se tienen que encargar de sus necesidades. Sin embargo, nada los obliga, no hay nada que establezca que tienen que ocuparse de la mantención de sus padres. Sí, yo quiero volver ahí al proyecto de ley de envejecimiento digno, activo y saludable, porque existe una corresponsabilidad entre el Estado, la familia, las propias personas mayores, y el proyecto de ley que está en tercer trámite constitucional establece un procedimiento en tribunales especial que no existe hoy día, que es el abandono social, y especialmente en personas con dependencia funcional. Y eso nos permitiría tener facultades y herramientas legales para hacernos cargo de todos estos casos que, sin duda, por nuestro cambio demográfico, porque ya somos un país con un alto porcentaje de personas mayores, y eso es una oportunidad en economía plateada, una oportunidad en economía del cuidado, y la legislación nos permite tener marcos para dar respuesta a estos casos que hoy día encontramos. ¿Cómo se viene el presupuesto para el próximo año? Porque todo esto necesita recursos y muchas veces los recortes vienen por programas que son menos visibles. Sin duda.
Creo que ahí el gran desafío que tenemos, lo que podemos mostrar por lo menos del presupuesto Senama, que no lo hace todo, porque somos los articuladores de muchos dispositivos de cuidados, centros diurnos comunitarios, cuidados domiciliarios, que son muy focalizados, no logran la universalidad, al menos podemos asegurar la continuidad de todos los programas que tenemos hoy día para esas personas mayores que, por ejemplo, tienen cuidados domiciliarios, no podemos decirles el próximo año, ¿sabe? Hoy día estos cuidados no van a llegar. Por eso creo que aquí es tan importante que nos están viendo se reconozca la importancia de tener un sistema nacional de cuidados y una ley de envejecimiento digno, activo y saludable que nos permita garantizar y establezca esas obligaciones para el Estado, de tal manera que podamos abordar en forma concreta este gran desafío que tenemos de acompañar también como curso de vida, porque aumentamos la esperanza de vida. El promedio de vida en las mujeres es 83 años y en los hombres 79, pero la calidad de años de vida y cómo vivimos esos años también es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo, y por eso es tan importante que estemos todos articulados para que ese proceso, no solo el derecho a la salud, no es solo el derecho a la educación, sino que también cómo damos respuestas concretas para que las personas mayores vivan esa etapa de la vida en forma digna. Se está creando conciencia, directora, porque está envejeciendo la población y es una población además que vota. En el caso, y que es imposible no hacer la comparación, cuando uno habla de los niños, tenemos una situación dramática de los niños y siempre lamentablemente se dice, bueno, quedan ahí porque los niños no votan, los adultos mayores sí votan. Sí, sin duda que votan, pero creo que algo que tú mencionaste al inicio, el edadismo, que en otros países es sinónimo también de viejismo, poner todos estos estereotipos, excluye a las personas mayores y los invisibiliza. Invisibilizar a las personas mayores se traduce en abandono. El abandono se traduce en vulneración de derechos. Y yo quiero contarte que nosotros hacemos una encuesta con la Universidad de Chile, que es que vamos en la octava, la séptima encuesta de inclusión y exclusión de las personas mayores en Chile, que entrevistamos personas mayores de 18 años para saber la percepción. Y por eso los medios son tan importantes en esto. Los entrevistados, el 58% considera que las personas mayores de 60 años no pueden valerse por sí mismas. ¿Y qué dice la realidad? Que el 78% sí puede, son autónomos, independientes. Entonces hay muchos mitos relacionados con el edadismo, igual que es que el 92% de los entrevistados opina que no es una etapa que merece ser vivida porque no hay un proyecto de vida. Sin embargo, si uno les pregunta a las personas mayores, el 82% tiene un proyecto de vida, tiene una historia de vida que quiere seguir siendo activo. O sea, ya no es un episodio único en que una persona de 80 años corra la maratón, en que hoy día se junten en clubes, son dirigentes sociales o dirigentes sociales súper potentes que movilizan sus comunidades y que son activos. Entonces creo que en eso hay un gran rol de las comunicaciones en mostrar, por ejemplo, cómo viven en los condominios de viviendas tuteladas, en los centros de uno o en la comunidad en general. Nosotros vemos que ese 78% participa activamente, participa con nosotros cuando vamos a las comisiones de la Cámara por el proyecto de ley, construye. Bueno, legisladores están por sobre ese promedio de edad y van a la reelección, ¿no? Así que por lo tanto esa ley debiera tener un patrocinio interno por consecuencia, por ser consecuentes con la etapa de la vida en la que se está y que están demostrando que sí pueden ser autovalentes y que pueden ser un aporte activo para la sociedad. Sin duda, Matilde. Apelar a eso. Sí, por supuesto. Por eso es tan importante que el que las personas mayores también reconozcan sus derechos y cuáles son los derechos que tenemos que exigir. Nosotros como país en el 2017 nos adscribimos a la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores, pero uno ve en el territorio, porque nuestro país es diverso, que muchas veces las personas mayores no conocen sus derechos y por lo tanto asumen silenciosamente los espacios que les toca vivir. Y ahí está todos esos dirigentes y dirigentes de personas mayores, está el Estado, los municipios, los gobiernos regionales, y aquí todos tenemos que empujar para que esta ley sea el primer marco que tengamos y desde ahí sigamos avanzando en conjunto con la ley del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Sin duda. Claudia Asmat,
directora del Servicio Nacional de las Personas Mayores del SENAMA. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Dije mal el cargo, pero no te preocupes. Está SENAMA, Servicio Nacional del Adulto Mayor. Ahí está. Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, compartiendo las realidades y los desafíos de este mundo mayor. De todas maneras, muchas gracias, Matilde, por darnos la oportunidad también de mostrar que la vida se puede realizar a los 81 años, a los 70. En los condominios de viviendas tuteladas vemos muchas mujeres que después de haber sido mamá, esposa, a esta edad dicen, mira, yo me puedo levantar a la hora que quiera, puedo participar de un taller y con pertinencia cultural, o sea, artística, eso es participación y no podemos seguir excluyendo a las personas mayores porque si hay algo que todos tenemos cierto, si algún evento en nuestra vida no pasa, es que vamos a ser personas mayores. Así que trabajar en conjunto por un envejecimiento digno, activo, saludable es el gran desafío que tenemos como sociedad y como país. Muchísimas gracias nuevamente, Claudia Smat, por estar aquí con nosotros. Nosotros a esta hora son las 6:38. Nos vamos a la pausa con imágenes de Viña del Mar, una imagen bien distinta a la de Concepción, porque aquí vemos una nubosidad bastante baja y 10 grados de temperatura. Siempre hace bien ver el mar. Con esta imagen nos vamos a la pausa. Estamos de regreso en Hoy es Noticias, son las 6:41 y a propósito del caso de licencias médicas, les contamos que luego de sumarios, cerca de 1.700 funcionarios públicos salieron de sus cargos en el gobierno central luego que quedara al descubierto el mal uso de sus licencias médicas. La información la entregó el Ministerio de Hacienda en su tercer balance de los procesos en curso. El informe detalla además que la cifra de empleados involucrados en el escándalo asciende a 10.961, de los cuales el 92% será sumariado. De acuerdo a un nuevo instructivo de Hacienda, los jefes de servicio deben resolver si procede aplicar una medida disciplinaria y ponderar la sanción que se impone. Asimismo, se indica que en los casos en que se acredite una vulneración grave al principio de probidad administrativa, corresponderá la destitución. El proceso de los sumarios continúa. Nosotros hemos distribuido una circular para recordarle a los jefes de servicio que la decisión final respecto de la sanción aplicable a los funcionarios les corresponde a ellos y ellas. Es decir, si hay un jefe de servicio que recibe un informe de un fiscal que propone un sobreseimiento, pero el jefe de servicio no le parece suficiente los antecedentes que están entregando, puede pedir que se investigue más. Es decir, no necesariamente tienen que tomar directamente lo que es la recomendación del fiscal si se dan situaciones como esa y por lo tanto les pedimos que actúen con rigurosidad. Y vamos a temas económicos porque hoy conocimos el IPC del mes de julio, el que estuvo por encima de lo esperado en un 0,9%. Impulsando la inflación en 12 meses a un 4,3%, y Pilar Gutiérrez nos va a entregar más detalles de esta cifra. Hola, Pilar. Hola, muy buenas tardes. Claro, el mercado esperaba una cifra alta ya para el IPC de julio porque estaba presupuestada esta alza en las cuentas de la luz. Sin embargo, no esperaban una cifra de la magnitud que finalmente vimos, que el INE informó durante esta mañana que el IPC de julio notó una alza de 0,9%. En realidad lo que estaba esperando era un dato más cercano al 0,6, 0,7%, pero vemos entonces que la cifra fue superior. Y con eso, este dato de 0,9% se transforma en la segunda cifra más alta de este año, después del 1,1 que habíamos visto en enero, también producto de otro ajuste en las cuentas de la luz que la llevaron entonces a un incremento. Y cuando vemos, por ejemplo, con respecto a los últimos 12 meses, ahí también es la tercera cifra más elevada. Eso con respecto al dato mensual, pero también se entregó información con respecto a la variación anual del IPC, y ahí el dato es que subió 4,13%. Ahí lo que veíamos
es que desde abril venía anotando caídas la inflación anual, llegando a 4,1% en el mes de junio, pero finalmente entonces con el dato de julio se rompe esa tendencia que veníamos viendo en los últimos meses y anota esta leve alza, entonces pasa de 4,1 a 4,3%. Ahora, a pesar de aquello, lo que dicen los expertos es que no cambia de manera muy grande finalmente lo que se estaba proyectando y el escenario base que se estaba esperando para este año. Lo mismo que decía también el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que hacía la comparación también con que este mes, aunque tuvimos una sorpresa al alza, cuando vemos lo que había ocurrido el mes anterior en el IPC de junio, hubo una sorpresa a la baja. Pasemos a escuchar lo que decía el ministro. Esta sorpresa al alza en el IPC es prácticamente igual a la sorpresa a la baja en el IPC que tuvimos en junio. Y proviene de la misma categoría de productos, proviene de la agrupación de alimentos. Es decir, lo que bajó más de lo previsto en junio, subió más de lo previsto en julio. Esto al combinar, ¿cierto?, las sorpresas al alza con las sorpresas a la baja que tuvimos el mes anterior, no vemos que se esté marcando un cambio relevante de tendencia. Luego de conocer el IPC de julio, entonces lo que se acumula en lo que va del año es que el IPC ha aumentado 2,8%. Pasemos a revisar cuáles fueron las divisiones y los productos que más incidieron a esta alza entonces sorpresiva que tuvimos para este mes de julio. Por ejemplo, cuando vemos por divisiones, tenemos que 12 de las 13 divisiones que componen la canasta del IPC tuvieron una incidencia positiva, es decir, ayudaron a que aumentara la cifra. Por ejemplo, en temas de viviendas y servicios básicos, ahí el incremento es de 1,5%. Dentro de esa categoría es que se incluye el alza en las cuentas de la luz. Por ejemplo, también si vemos lo que ocurre con alimentos y bebidas no alcohólicas, un incremento de 0,9%, y ahí destacan, por ejemplo, las alzas de productos como la carne y también los huevos. En cuanto a las divisiones que incidieron a la baja, está seguros y servicios financieros con una caída de 0,5%. Eso con respecto a las divisiones. Ahora sí vamos a ver qué es lo que ocurre con los distintos productos en específico. Decíamos que una incidencia bien importante tuvo el alza en el suministro de electricidad, que subió 7,13% según los datos del INE. También tenemos servicios de alojamiento con una subida de 7,4% y la gasolina, que subió 1,13%. Con respecto a aquellos productos que bajaron de precio, están los tomates, por ejemplo, con una caída de 14%, y también los equipos de telefonía móvil, una caída de casi un 6%. Pasemos a revisar el análisis que hacían los especialistas por este tema. Principalmente influenciados por el alza en electricidad y por otro lado por el alza en la división de alimentos. Esto explica más de la mitad del alza de 0,9% del mes de julio. A nivel de productos, vemos que, seguido de la electricidad, lo que más explica son pack de comunicaciones, servicios de alojamiento y gasolina, seguido de varios productos de alimentación como carne de vacuno, carne de pollo y huevos. Tuvimos un incremento de 0,9% que vino impulsado principalmente por la reversión de aquellos bienes y servicios que sorprendieron la baja en el mes de junio, ¿cierto?, en el contexto del Cyber Day, pero también el importante incremento en los precios de electricidad. Como escuchábamos, dentro del análisis los expertos también incluyen el factor de lo que puede pasar hacia adelante con la tasa del Banco Central. Recordemos que finalmente el ente emisor está bien atento a lo que ocurra con distintos factores macroeconómicos, pero sobre todo para lo que ocurre con la tasa toman en cuenta la trayectoria que va teniendo la inflación para ver si hay más espacio o no para bajar la tasa entonces de referencia. Recordemos que en lo que va del año hubo un solo recorte hace unas pocas semanas que el Banco Central decidió recortar la TPM en 0,25%, es decir, pasó de estar en 5 a 4,75%. Era algo que esperaba el mercado y algo que reflejaban ahí también en el comunicado posterior a la reunión de política monetaria, es que finalmente había una trayectoria favorable de la inflación y que además iban a seguir evaluando futuros recortes teniendo en cuenta cómo siguiera
evolucionando el escenario tanto a nivel nacional como internacional. Pero ahí el mensaje que desprendían los economistas es que no se cerraba el espacio a futuros recortes, y en ese sentido lo que está esperando el mercado es por lo menos una baja más en la tasa de acá a fin de año. La pregunta es si luego de este dato sorpresivo con un alza del IPC de 0,9% en el mes de julio, si es que esa perspectiva finalmente cambia o sigue habiendo espacio. Y como decían los economistas, todavía creen que puede haber un recorte más hacia finales de año, pero eso sí, quienes estaban esperando que ocurriera más bien en la reunión de septiembre o de octubre, ahora ven que es más probable que ocurra tal vez hacia más bien la reunión del mes de diciembre. Pasemos a escuchar el análisis que hacía el economista Juan Ortiz del Observatorio del Contexto Económico de la UDP. Información. Bien. Y muy posiblemente una reducción de tasa se podría dar es más hacia fin de año, es decir, seguramente más hacia la reunión del mes de diciembre. Pero por lo tanto, entre comillas, no es que cambie sustancialmente el escenario inflacionario en el mediano plazo, porque estamos hablando de que igual hoy tuve una inflación alta de 4,3, pero que eventualmente tampoco está tan desalineada con lo esperado. Perfecto. Sorprende la alza, es muy negativo, pero tampoco cambia el escenario base. Es el análisis entonces que hacen los distintos analistas luego de conocer este IPC de julio, que notó un alza de 0,9% por encima de lo que estaba esperando el mercado. Y con esto, luego de conocer esta cifra, entonces la unidad de fomento va a subir durante el próximo mes 352 pesos, es decir, aproximadamente 11 pesos por día. Muchísimas gracias, Pilar. Ya nos quedó claro entonces el alza de este mes. Buenas tardes. A esta hora ya recibimos a Alicia Contreras en Conexión Global para revisar las noticias internacionales que se están desarrollando con una velocidad bien vertiginosa en este mismo momento, y vamos a comenzar con esta esperada reunión entre el presidente de Estados Unidos y el de Rusia. ¿Cómo estás, Alicia? Muy bien, Mati. Finalmente se confirma, esta reunión va a ser el próximo viernes 15 de agosto, viernes feriado para nosotros, y se va a realizar en Alaska. Quien lo confirmó fue el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de su red social Truth Social. Y de hecho tenemos la publicación que realizó el mandatario estadounidense, entonces para poder revisarla, cuando confirman esta cita entre ambos mandatarios. Fue cerca de las 6 de la tarde cuando confirma entonces el lugar y la fecha de la reunión. Y tenemos entonces la publicación donde señala que ahí la tenemos. Mi tan esperada reunión como presidente de los Estados Unidos de América y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el gran estado de Alaska. Próximamente se ofrecerán más detalles. Gracias por su atención. Hay que recordar que Alaska de hecho fue comprada por Estados Unidos a Rusia. Se va a realizar entonces en este lugar, y hace poco también desde el Kremlin confirmaron que los intereses económicos de Rusia y Estados Unidos convergen en Alaska y el Ártico, y es por eso que existen perspectivas, según el Kremlin, para la implementación de proyectos a gran escala entonces en este lugar. Se confirma entonces esta cita. Va a ser una reunión de negocios. Probablemente. Y de hecho también entonces confirma lo que ya decía Vladimir Putin este jueves, que si bien habló de esta reunión, aseguró que él no estaba considerando que es reunirse primero con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, porque según él no estaban las condiciones para hacer esta cita. Entonces, claro, esto da a entender que sería una reunión más bien de negocios entre ambos mandatarios. Desde 2021 que un presidente ruso y un presidente estadounidense no se encuentran. La última vez fue Vladimir Putin con Joe Biden. Pero ¿qué ha trascendido de esta reunión? Veámoslo en el informe de Michelle Recasens. It's an honor to be with you. Thank you. Thank you. It's great to be with you. Una postal que podría volver a repetirse muy pronto. Las expectativas crecen en torno a una posible reunión entre los máximos líderes de Estados Unidos y Rusia, supuestamente programada para la próxima semana y con una ubicación aún no revelada. We're going to be announcing later on, we're going to have a meeting with Russia. We'll start off with Russia, and we'll announce a location. I think the location will be a very popular one for a lot of reasons.
but we'll be announcing that a little bit later. Tenemos muchos amigos dispuestos a ayudarnos a organizar un evento como este. Aquí está uno de nuestros amigos, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Creo que lo decidiremos, pero esto podría ser uno de los lugares adecuados. Este posible encuentro ocurre en un momento clave. Este viernes venció el plazo impuesto por Donald Trump para que Rusia muestre avances concretos hacia el fin de la guerra en Ucrania. Si no hay señales de un alto al fuego, Estados Unidos podría aplicar sanciones secundarias severas, incluyendo un arancel del 100% sobre el petróleo ruso adquirido por terceros países. De concretarse el encuentro, esta sería la primera reunión entre un presidente estadounidense y uno ruso desde 2021, cuando Vladimir Putin se reunió en Ginebra con Joe Biden. Por una parte, los rusos se muestran optimistas ante la posibilidad del encuentro. Por supuesto, tengo una opinión positiva. De todas formas, es necesario dialogar. Sin negociaciones no habrá resultados. Cuando los líderes de países como este celebran una reunión de tan alto nivel, creo que será útil tanto para Rusia como para Estados Unidos. Mientras que los ucranianos ven con escepticismo el posible acercamiento. No confío en Putin, así que creo que esta reunión no será seria por su parte. Nunca logrará la paz, así que creo que no saldrá nada bueno de esta reunión. Trump en general también dice constantemente que pondrá fin a la guerra lo antes posible, pero Trump dijo una cosa hoy y hará otra mañana. Personalmente no le creo ni a Putin ni a Trump. Desde el Kremlin también revelaron que el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, propuso inicialmente una cumbre trilateral entre Putin, Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, una idea que fue desechada por el mismo Putin. Antes deben crearse ciertas condiciones y, lamentablemente, aún estamos lejos de crearlas. Por su parte, el mandatario estadounidense también se pronunció respecto a una posible reunión con ambos presidentes. Si bien Rusia asegura que busca la paz, al mismo tiempo intensifica sus ataques sobre el territorio ucraniano. Por eso, este encuentro es considerado, al menos por ahora, la única salida diplomática visible al conflicto. Hasta ahora, como podemos ver, habrá una reunión entre Putin y Trump por primera vez durante la presidencia de Trump. Y si ambos se reúnen, será la mayor oportunidad en años de encontrar al menos una salida a la guerra que se libra en Ucrania. Si esta reunión la próxima semana no se celebra, nos enfrentamos, como mínimo, a una situación muy grave para Ucrania, ya que esto significa que la ofensiva rusa continuará tanto por aire como por tierra. Con el tiempo en contra y las tensiones en aumento, la atención del mundo se centra en este encuentro. Una reunión que podría marcar un punto de inflexión o profundizar aún más el conflicto. La última reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin fue en 2019. Desde ese entonces no se han vuelto a encontrar cara a cara, sino solo llamados telefónicos. Se reúnen entonces el próximo viernes en Alaska, ya lo decían desde el Kremlin, en Alaska y en el Ártico. Entonces se cruzan los intereses económicos de Rusia y Estados Unidos. No estaría entonces involucrado el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y ahora se entiende entonces por qué, ya lo adelantaba Vladimir Putin, quien decía que no estaban las condiciones para reunirse con el mandatario ucraniano, y también fue el mismo Donald Trump a quien le preguntaron si era necesario que se reunieran los mandatarios rusos y ucranianos antes de reunirse con él, y él dijo que no era necesario. Entonces, al parecer sería más bien una reunión del tipo económica. De todas maneras, esto se enmarca dentro del ultimátum que entregó Donald Trump a Rusia respecto de que tenía que lograr un alto al fuego en Ucrania, si no se le iban a imponer sanciones económicas y también sanciones a los países que le compran petróleo y gas a Rusia. De esta forma, próximo viernes, la reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump. Ahora, este anuncio se adelantó en la Casa Blanca, ya lo decía Donald Trump, y lo hizo en medio también de una cita que pretende ser histórica, por lo menos para el mandatario estadounidense. En la Casa Blanca, los líderes de Armenia y Azerbaiyán firmaron un preacuerdo de paz. Estas naciones tienen
4 décadas de tensiones y enfrentamientos armados, y hoy entonces firmaron este preacuerdo de la Casa Blanca de la mano de Donald Trump. El preacuerdo fue calificado por Estados Unidos como la primera declaración de paz firmada por los dos países después del final de la guerra, e incluso ya se adelantó que esto podría ser una nueva postulación para Donald Trump para ganar el Premio Nobel de la Paz. Es solo un preacuerdo, pero incluiría entonces el uso de un corredor por parte de estos países. Escuchemos lo que dijo Donald Trump respecto de este preacuerdo. Armenia y Azerbaiyán han librado un amargo conflicto que ha causado un tremendo sufrimiento a ambas naciones. Sufrieron gravemente durante tantos años. Muchos intentaron encontrar una solución, incluida la Unión Europea. Los rusos trabajaron arduamente para lograrlo. Nunca se logró. Joe Biden lo intentó, pero ¿saben qué pasó? Lo intentó durante unos 12 minutos y no funcionó. Muchos otros países lo intentaron sin éxito, pero con este acuerdo finalmente hemos logrado la paz y acabamos de salir de la oficina Oval, donde firmamos voluminosos documentos y elementos muy importantes del acuerdo. Bien dice, porque Donald Trump lo está dando como una realidad, sí, pero todavía solamente está la redacción y el interés. ¿Qué tiene que pasar? Ahí deberían reunirse, deberían haber más citas entre ambos líderes, pero los tres estaban contentos de este acuerdo. Bien. Vamos a cambiar de tema, Mati, y nos vamos ahora a lo que ya les hemos informado toda esta semana, esta intención de Benjamín Netanyahu de ocupar la Franja de Gaza. Finalmente anoche el Gabinete de Seguridad, después de una larga reunión durante horas, finalmente aprobaron este plan para tomar el control de la ciudad de Gaza, para ocuparla militarmente. Eso sí, este plan ya recibió las críticas de distintos líderes mundiales, y no solo de ellos, también de los familiares de los rehenes, quienes aseguran que esto pone en peligro la vida de los 20 rehenes que se cree están vivos en Gaza, y asimismo el jefe militar de Israel, quien también ha alertado entonces por el peligro que enfrentaría el ejército al ingresar a la Franja de Gaza. Actualmente ya Israel controla el 75% de la Franja de Gaza y ahora pretende entonces ocuparlo en un 100%, en un plan que duraría 5 meses y que involucraría también el desplazamiento de la población gazatí hacia el sur de la Franja de Gaza. Y ante las críticas, de hecho Alemania también, que es un gran aliado de Israel, suspendió la exportación de armas y aseguraron que no van a aprobar exportación de equipo militar para que sea utilizado por Israel en Gaza. Ante esto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, publicó un comentario en su red social de X, donde parece desdecirse de la entrevista que les mostrábamos ayer en Fox News, quien aseguró que tenían la intención de ocupar la Franja de Gaza. Hoy dice en su cuenta de X: no vamos a ocupar Gaza, vamos a liberarla de Hamás. Gaza será desmilitarizada y se establecerá una administración civil pacífica, que no será ni la autoridad palestina, ni Hamás, ni ninguna otra organización terrorista. Esto ayudará a liberar a nuestros rehenes, y también asegura que esto va a terminar con el fin de la amenaza hacia Israel. Pero es otra manera de decir lo mismo. Exactamente. Escuchemos lo que dijeron desde la ONU, donde también criticaron este plan de Israel. El secretario general está profundamente alarmado por la decisión del gobierno israelí de tomar el control de la ciudad de Gaza. Esta decisión supone una peligrosa escalada y podría agravar las ya catastróficas consecuencias para millones de palestinos, además de poner en peligro aún más vidas, incluidas las de los rehenes restantes. Esto mientras sigue entonces la crisis humanitaria en Gaza, y de hecho CNN pudo hacer un sobrevuelo sobre la Franja de Gaza en un avión que entregaba ayuda humanitaria. Veamos el informe de CNN. In the pristine skies over Gaza, a clear view of the destruction. Journalists are still blocked by Israel from freely entering this devastated strip of land. But CNN flew over with the Jordanian military in a cargo plane loaded with aid
an effort to meet acute shortages amid a partial land blockade. Well, there's been criticism of these international humanitarian aid flights and drops into Gaza. People say they're insufficient, they don't deliver enough aid, that they're dangerous for people on the ground, and that they're purely symbolic and don't meet any practical need. All of that may be true, but amid an intense starvation crisis in Gaza, the 6.5 tons of milk powder, canned food will be dropping out the back of this Jordanian plane shortly. Maybe the difference for some people between life and death. But viewed from the ground, these aid drops are also a mixed blessing. Sending desperate Palestinians scrambling, even fighting each other for food. It's a humiliation, an injustice, says this man. All I got was a ripped bag of lentils and this carton of tomato paste, says another, amidst the rubble. It's just not enough, he adds. From 2,000 feet, those individual hardships are impossible to see. But you do get a sweeping view of what nearly 2 years of Israeli bombardment has done. Well, I've spent this flight as much as I can looking out the window at the Gaza Strip below, and I can tell you from the air, you get a stunning view of the complete devastation in the Gaza Strip. We've been flying over neighbourhoods that I've reported from over many years of going in and out of Gaza. And I can tell you those places were bustling areas, teeming with life, people, children, cars, other traffic, bustling street markets. And you look at them now from above, and it's just rubble, utter devastation across vast areas of the Gaza Strip. It's shocking. A shocking desert of ruins, where so many are now struggling to survive. Vamos a cambiar de tema y vamos a seguir ahora en Venezuela. El gobierno de Donald Trump duplicó la recompensa por información que conduzca a la detención del presidente de ese país, Nicolás Maduro. La dejó en $50 millones. Escuchemos primero lo que dijo la fiscal general del país entonces para anunciar esta recompensa por información respecto de Nicolás Maduro. The DOJ has seized over $700 million of Maduro-linked assets, including 2 private jets, 9 vehicles, and more. Yet Maduro's reign of terror continues. He is one of the largest narco-traffickers in the world and a threat to our national security. Therefore, we've doubled his reward to $50 million. Under President Trump's leadership, Maduro will not escape justice and he will be held accountable for his despicable crimes. En el primer mandato de Donald Trump se estableció una recompensa de $15 millones entonces por información que condujera al arresto de Maduro después de que el Departamento de Justicia anunciara cargos de narcoterrorismo y otros delitos entonces contra el mandatario. El expresidente Joe Biden la aumentó a $25 millones justo antes de dejar el cargo y ahora Donald Trump la vuelve a aumentar a $50 millones. Esto por supuesto fue rechazado desde Venezuela y fue el ejército el encargado entonces de condenar estas declaraciones de la fiscal general estadounidense. Escuchemos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza categóricamente las bufonescas declaraciones de la fiscal general del gobierno norteamericano efectuadas ayer 7 de agosto de los corrientes, en las cuales anuncia el incremento de la recompensa ofrecida por los departamentos de justicia y de Estado a quien brinde información que conduzca al arresto del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe.
Nos vamos ahora a España. Sigue esta ola de calor y está ocasionando incendios importantes. Ayer veíamos los incendios en Francia y hoy durante la tarde hubo un susto bien grande porque se provocó un incendio en la mezquita de Córdoba, este monumento que se empezó a edificar en el año 786 en España y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Es uno de los más importantes monumentos del arte islámico en España y durante la tarde entonces se registró este incendio, estas llamas, cuando la temperatura rozaba los 40 grados Celsius. Según las autoridades, el fuego ya está controlado y se iniciaron las llamas, comenzaron las llamas en una de las capillas de esta mezquita. Según las autoridades, va a haber daños, pero no va a ser una catástrofe. Pero durante un momento hubo temor entre las autoridades de que pudiera ocurrir lo que pasó en Notre Dame hace un par de años atrás, Mati. Claro, con desastrosas consecuencias arquitectónicas. Desde esa perspectiva, claro, esto está muy cerca de Sevilla, zona muy calurosa sur de España. Y ayer también comentábamos otro incendio que ocurrió en Francia debido a las mismas condiciones climáticas. Bien, Alicia, muchas gracias. Que tengas un muy buen fin de semana. Seguimos atentos a todas las noticias internacionales. Además, durante este fin de semana hacemos un alto en Ellos Noticias con imágenes de La Serena, donde a esta hora hay 11 grados de temperatura. Ya estamos de regreso con más. Y nos despedimos saludando a quienes nos han comenzado a escuchar a través de la 90.9 Dial FM en Valparaíso y Viña del Mar durante esta semana, así que los saludamos especialmente a ellos que se incorporan a nuestra sintonía. Gracias a todos y que tengan un gran fin de semana. Muy buenas tardes.